Bueno, otra vez muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes esta tarde del martes, del miércoles, perdón, en el que empezamos la segunda sesión del curso de proyectos de investigación dentro del marco de la maestría de archivística y sistemas de gestión documental. Lo primero que les quiero comentar, que ya estaba comentando cuando todavía no estaban todos conectados, pero con algunos compañeros ya les había indicado que la clase de hoy, mi intención es que sea un poquito más achicada, más pequeña en lo que es el tiempo. Ustedes saben muy bien que los tiempos de la virtualidad son distintos de los tiempos de la presencialidad y el lunes pasado fue una clase bastante larga porque hablamos mucho, conversamos mucho y pienso que no se puede repetir con esta misma intensidad todas las clases. Entonces, para integrar la parte, la clase, les he añadido un foro en el aula virtual en el que pueden participar, pero y allí podemos conversar por forma escrita y solucionar dudas e inquietudes sobre los temas que trataremos a lo largo de la clase de hoy. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me escucharon todo bien? Sí. Perfecto. Entonces yo empiezo a compartirles el PowerPoint de la clase de hoy, que como saben ya está colgado en en el aula virtual. Entonces vamos a trabajar un poquito el tema de hoy. Los temas que trataremos a lo largo de esta clase más o menos serán estos. La elección del tema. Eso es el tema clave que pretendo empezar un poquito a aclarar. Ya en la clase del lunes pasado, empezaron a surgir propuestas, dudas, inquietudes sobre el posible tema que tienen que escoger, ¿no? Entonces me parece oportuno dedicarle una clase sobre cómo tenemos que encarar esta problemática, que es la problemática más uh, compleja a veces. A veces uno piensa tener las ideas claras y en el momento en que se enfrenta al proyecto de investigación, en realidad no le resulta tan cómodo como imaginaba. Otras veces, en cambio, estamos completamente perdidos porque podemos hacer muchas cosas. En fin, lo de elegir el tema es más o menos aclararnos las ideas. Y hay que aclararlas con nosotros mismos y también de una forma un poquitín más orgánica y colectiva. Siempre es bueno recibir los consejos, las sugerencias de los compañeros, aunque la elección siempre la tomamos nosotros de forma individualmente. Evidentemente, el tema se tiene que elegir en función de las líneas de investigación de la que ya hablamos el lunes. Ustedes se recuerdan que tratamos y en el PowerPoint del lunes aclaramos cuáles son estas 4 líneas de investigación. Si es el caso de retomar el tema, lo vamos a retomar. Y luego hablar un poquito de cuántos tipos de proyectos de investigación concretamente existen y cuáles entre estos se puede ajustar a nuestras necesidades de investigación, ¿verdad? Entonces hablaremos de proyectos de intervención, proyectos de evaluación, proyectos de desarrollo tecnológico, de investigación, etcétera, etcétera. Adicionalmente, una vez escogido el tema, aparejado a la elección del tema, hay otro, evidentemente, factor, que es la de escoger el lector o el tutor. Evidentemente tiene que ser un tutor que conjugue con la temática que ustedes escogen
y también tiene que tener una relación de afinidad con ustedes. O sea, tiene que ser un profesor que le caiga bien y que ustedes caigan bien al profesor, evidentemente. Y finalmente, una vez escogido el tema, trataremos el tema del título provisional. Recuerden que ya hemos hablado un poquito de lo que es, de que un título casi nunca es definitivo al principio, ¿no? Hasta el final, a veces hay tesis revisionadas, defendidas, leídas por los lectores y finalmente se ha de cambiar el título de la tesis. Entonces, pero un título, aunque sea provisional, tenemos que empezarlo a pensar y lo tenemos que pensar en función del tema que escogemos. Vamos a ver. Lo que vemos aquí no es una clase de jardinaje, sino es un poquito lo que debería ser el proceso que acompaña desde el nacimiento de una idea hasta la realización de lo que es un trabajo de tesis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, la semilla que tenemos que sembrar, es la idea. Tenemos que aclarar, partir de una idea de qué es lo que queremos tratar, qué es lo que nos gustaría hacer, qué es lo que, en base a los conocimientos que tenemos hasta el momento, que ya sé que son limitados, pero tampoco tanto, es decir, ya han tratado toda una serie de temáticas muy importantes y relevantes desde el punto de vista de la archivística, y por lo tanto pienso que podemos empezar a esbozar la posibilidad de tener una idea sobre lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, una vez definida la idea, tenemos que un poquito que elaborarla. O sea, cada cual puede tener la mejor idea del mundo, ¿verdad? Pero la idea la tenemos que un poquito argumentarla, definir, en fin, cuáles son los conceptos y las proposiciones que están vinculadas y ancladas a la idea central que regirá el trabajo de tesis, ¿verdad? Una vez definido conceptos y proposiciones, a ver, un momento. Exactamente, esos conceptos, esas proposiciones se han de ir estructurando, ¿verdad? Una tesis sin estructura es inmanejable. Y a este propósito, bueno, más adelante les voy a enviar una pequeña imagen que es muy útil para empezar a imaginar qué estructura tiene que tener la tesis. ¿Vale? Entonces, como les dije, ideas, conceptos y proposiciones. De aquí hay que darle una estructura. Una estructura es decir, dar una forma orgánica a nuestros conceptos y proposiciones. De la estructura tenemos la elaboración de lo que es, empieza la elaboración, el trabajo puro y duro de elaboración del trabajo de titulación de la maestría profesional, es decir, nuestra tesis. Para que ustedes se sientan a gusto, en la medida de lo posible, dentro de lo que es este proceso que les llevará a la elaboración del trabajo de titulación de la maestría profesional, hay que considerar el otro factor. Si bien es verdad que el trabajo lo tienen que hacer ustedes, al otro lado siempre estarán acompañados por un tutor. Entonces la imagen que yo tengo en este sentido era siempre como me decía mi abuela cuando yo era pequeño: mira, Mateo, tú eres como una plantita muy joven, muy débil, muy flexible.
Si no se te pone al lado un palito rígido, el riesgo es que vas a crecer torcido. Y lo mismo pasa con el proceso del trabajo de tesis, ¿verdad? Por esa razón, ustedes pueden tener las mejores ideas, elaborar los mejores conceptos, pero carecen de experiencia en lo que es la elaboración de un trabajo de tesis. Por eso tienen que estar ayudados, apoyados por lo que es la figura del tutor. El riesgo sería el tutor, lectores, profesores, toda el área de historia, evidentemente, estará apoyándoles y ayudándoles en lo que es el trabajo de titulación de la maestría profesional. El riesgo, evidentemente, si no sería el de crear una tesis que desarticulada, que se va a caer por su propio peso, como el árbol de la imagen que tenemos aquí al ladito. Entonces, la elección del tema. Hay que hacer unas aclaraciones previas. Como pueden leer, es que se trata de un paso fundamental, aunque es el más temido. Digamos la verdad, en vuestro caso tenemos tal vez otro paso previo. Es decir, escoger si van para el trabajo de titulación de la maestría profesional o si van para lo que es el examen complexivo. Evidentemente tienen esas dos opciones, ¿no? Para escoger, pero este curso arranca desde el presupuesto de darles unas herramientas en el caso escojan lo que es el trabajo de titulación de la maestría profesional. Entonces, empecemos como si ya hubiesen escogido este camino, el del trabajo de titulación profesional, y tienen que aclarar esta idea sobre qué es lo que quieren hacer en su trabajo de titulación profesional. Se trata de un paso fundamental, aunque es el más temido, hemos dicho, y porque a la pregunta ¿qué es lo que consideras más difícil para la elaboración de tu tesis? El 45% de los estudiantes, estas son estadísticas relativamente recientes, contesta la elección del tema. La elección del tema es un problema en el momento en que no tenemos las ideas claras. Entonces, esta sesión, más que es una sesión pedagógica, más que una sesión académica, es casi un trabajo de psicoanálisis. Yo soy vuestro terapeuta y tenemos que esclarecer un poquito cuáles son las telarañas que tienen que no le permiten ver con claridad la idea que les gustaría elaborar en el producto con el que se titularán. ¿Vale? El tema del trabajo de titulación de la maestría profesional os acompañará durante meses. Una vez escogido, una vez aprobado por los lectores, es como decir, en Italia un dicho, quisiste la bicicleta y ahora tienes que pedalear. No sé si existe algo parecido aquí, o podemos decir, cada cual se lleva su propia cruz, ¿no? Entonces, lo mejor que podamos intentar hacer es escoger un tema en el que ustedes se encuentren a gusto. Porque el riesgo es, si no, tener un tema que no les gusta y estar acompañados por tener que desarrollar a lo largo de los próximos meses un tema que tal vez lo habían infravalorado, no lo habían considerado en toda su complejidad, en sus problemas técnicos específicos que podrían entorpecer todo el proceso de elaboración del trabajo de maestría.
Entonces, el alumno tiene que estar convencido que ese tema le encaja, ¿no? Le guste, lo ve pertinente, es un tema que no solo le guste, sino que lo puede aplicar concretamente y que le vea una... Porque finalmente nosotros aquí sí estudiamos, ¿por qué? Para mejorar nuestra condición profesional, por un lado, es cierto, pero también no lo hacemos simplemente para sacarnos un título, sino para ver que nuestros conocimientos se puedan aplicar en un caso concreto de un archivo y mostrar, enseñar que los conocimientos funcionan concretamente. Un trabajo de titulación de maestría profesional es un trabajo mecanográfico. Vamos a ver un poquito ahora cuáles son unas primeras características del trabajo de titulación, donde se tiene que plasmar, elaborar y argumentar la idea de la que estamos hablando. Entonces, un trabajo de titulación de la maestría profesional es un trabajo mecanografiado de una extensión que va aproximadamente desde las 60, mínimo 60 páginas es lo mínimo requerido por el reglamento académico, hasta las 80, 90 páginas. A partir de 91 o 92 ya vamos a considerar las tesis doctorales casi, ¿no? Entonces, digamos, ese es el abanico de páginas con lo que tienen que ir imaginando su propia tesis, ¿no? En el que el alumno trata un tema referente a los estudios de la maestría de archivística y sistemas de gestión documental. Hay que considerar tres reglas preliminares en ese sentido. Lo que acabamos de decir, que el tema corresponde a los intereses del alumno. Es decir, que esté relacionado con el tipo de exámenes reunidos, sus lecturas, su entorno laboral, su formación previa a la maestría. ¿Qué quiere decir esto? Eso ya aclara un poquito que lo que estábamos hablando el lunes pasado, ¿no? Que mi recomendación para los que ya trabajan en un archivo, que ya trabajan en cualquier institución donde se trata documentación, poder hacer un trabajo de tesis vinculado a la institución donde ya trabajan. Eso les ayudaría en cierta medida porque ya conocen el contexto, ya conocen problemática, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho. Pueden ya, a raíz de todos los exámenes que han rendido, empezar a entender qué es concretamente lo que podemos aplicar, como qué es lo que no aplica al caso concreto del archivo donde trabaja. Es cierto también, como ya dijimos el lunes pasado, que no todo el mundo puede contar sobre el archivo en el que trabaja, porque no es cierto que todo el mundo trabaje en un archivo. Pero de aquí podemos hablar como una recomendación. Luego, si alguien no trabaja en un archivo, la recomendación es escoger un archivo en el que por lo menos tiene cierta experiencia, tiene cierta familiaridad y conocimiento. La segunda regla es que las fuentes a las que recurren sean asequibles y manejables. Ejemplo, tenía el año pasado un estudiante, el Patricio quiere hacer una pregunta, ¿sí? Sí, Sí, gracias, Mateo. Sí, sí me escuchas. sí, te escucho. Ya, después de que ya terminó la clase de ayer y ahora que estás hablando del tema de de que si estamos o no estamos en un archivo, se me ocurrió algo, o sea que puede pasar. Digamos que actualmente todos ya más o menos nos encaminamos, vamos a hacer el trabajo en el lugar donde nos encontremos, perfecto, pero resulta que por alguna situación te toca salir de la institución y a medio camino, cuando ya está presentado el plan, Claro. etcétera, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué se puede hacer? O sea, más allá de que pueda o no pasar,
para prever qué se puede hacer. Nada más se me ocurrió esa posibilidad que podría suceder. Bueno, esperemos primero que esto no pase, ¿verdad? Eso con Claro. todo corazón les deseo que nadie se encuentre sin trabajo en esas circunstancias tan difíciles. Pero es justo como tú dices, en cierta medida prever y e imaginar escenarios posibles. En ese sentido, yo les puedo recomendar lo que decíamos la otra vez. Tal vez pueden escoger algún fondo documental que tenemos dentro de la Universidad Andina, por ejemplo. Recuerden, pero que ahora ustedes saldrán de este curso simplemente conociendo las herramientas metodológicas para elaborar un plan de tesis, ¿verdad? O sea, es un puro ejercicio lo que estamos haciendo. No, con eso que quiero decir, que no es cierto que salgan que el mismo plan de tesis que me presentarán para aprobar esa asignatura será el que van a presentar. Pero también es verdad que podemos en cierta medida imaginar ese escenario futuro, como tú decías, y tal vez podemos escoger un archivo en el que estamos más a gusto. La Gloria la otra vez dijo que si quieren hacer tesis sobre el Archivo Nacional, no habría ningún inconveniente en ese sentido. Tiene toda la disponibilidad de poder escoger el Archivo Nacional. Lo que veo difícil es escoger los fondos del Ministerio de Cultura, ya que el edificio, no sé cómo está el tema desde que lo declararon, o sea, lo cerraron por problemas de infraestructura. Entonces, estos tal vez lo podemos descartar, pero tenemos otras instituciones como para el archivo municipal, podemos trabajar sobre la cinemateca, archivos de radio. Hay un sinfín de posibilidades. No, yo espero que ustedes, independientemente del tema que escojan, no se encuentren en una situación de precariedad laboral, evidentemente, porque eso, más allá del problema de la tesis, tiene otro tipo de problemáticas, mucho más compleja. No sé si he contestado a tu respuesta. Sí. Vale, perfecto. Entonces te bajo la mano. Va. Bueno, evidentemente, si surgiera algún inconveniente de este estilo, por favor no duden a comunicárnoslo enseguida, ¿verdad? Para poderles ayudar en la medida de lo posible. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de las fuentes que sean asequibles y manejables. Lo que tú decías, en cierta medida, también se ajusta a este punto. ¿Qué quiere decir las fuentes sean asequibles y manejables? Les estaba haciendo un ejemplo. El año pasado un estudiante me propuso un tema de elaborar un proyecto de intervención para el archivo del diario El Telégrafo de Guayaquil. Entonces, lo primero que le pregunté, pero ¿tú dónde vives? En Quito. ¿Y cómo piensas ir a Guayaquil para elaborar? Entonces, hay temas logísticos también. O sea, no digo que, que tienen que escoger de ley ¿cómo se llama? El archivo en el que trabajan, pero por favor, no me vengan que quieren escoger un archivo en Manabí o en el Oriente, porque si no, ustedes se estarían poniendo zancadilla solitos para poder acceder al fondo documental. A ver. Y que el cuadro metodológico esté al alcance de la experiencia del alumno. ¿Qué quiere decir esto? No hay que ser demasiado ambiciosos, hay que ser humilde.
Hablamos en cierta medida de una humildad académica. Ese tema de la humildad académica lo trataremos, lo elaboraremos un poquito más detalladamente más adelante, pero no nos vamos a meter en temas que les van a complicar, que se va a complicar en la evolución del trabajo, que ya tiene sus problemáticas relativas a la escritura, el acceso a las fuentes, la definición del tema, etcétera, etcétera. Recuerdo que haber leído una tesis es el único caso terrible, fue un caso dramático de un chico que presentó una tesis inmanejable, completamente inmanejable, donde quería hacer una mezcla, un sistema, generar un sistema de descripción documental para fondos, un sistema de descripción. O sea, ya eso me parece un dolor de cabeza. ¿Qué quiere decir un sistema de descripción documental? Para archivos fotográficos, en el que quería demostrar que el documento fotográfico no era un documento de archivo, pero o sea, era realmente un esfuerzo intelectual brutal que chocaba con la doctrina archivística y todo eso. Entonces le dijimos, tu ambición ha sido tan grande que te has ido por otro camino. O sea, nosotros ya nos habría convencido una tesis donde simplemente ibas aplicando la descripción documental, la ISAGED o algún otro tipo de normativa. Con eso ya estábamos conformes. O sea, no olvidemos que es una maestría de carácter profesional y que los resultados se tienen que ver en la práctica, ¿no? No estamos aquí como para crear un nuevo aporte teórico conceptual a la archivística. Eso ya lo podríamos hacer en un doctorado, evidentemente, ¿no? Pero hay que estar dentro de el cuadro metodológico que ustedes tienen ya previamente constituido por vuestras formaciones previas, ¿no? Y por lo que han ido aprendiendo, evidentemente, a lo largo de la maestría actual. Entonces, una vez escogido el tema, tienen que escoger qué tipo de trabajo. O sea, ya normalmente, si ya escoges el tema, lo de escoger el trabajo va aparejado en cierta medida. Y entonces aquí les hago un breve resumen de las posibilidades de tesis que tenemos. Por ejemplo, existen las tesis así llamadas panorámicas. ¿Qué quiere decir tesis panorámica? Aquí tenemos unos posibles títulos. La archivística en el siglo XXI, ciencia para el futuro o técnica para la conservación de documentos antiguos. Ya ven que es un tema muy grande. Es un tema macro, podríamos definirlo, ¿no? Es un tema tan grande que tal vez no aterriza en ningún contexto laboral concreto, ¿no? Otro tipo de posible temática de una tesis panorámica son los sistemas de gestión documental en el Ecuador, establecimiento de un estado de la cuestión. Un estado de la cuestión es ya de por sí una visión panorámica de una temática, pero sigue siendo una temática muy amplia que no aterriza en ningún caso concreto. O por último, ¿la fotografía es un documento de archivo? Bueno, este tipo de tesis es lo que nosotros no queremos y no avalamos. Entonces, ya las pueden considerar como fuera de sus posibilidades de trabajo. Recuerden que tenemos que aterrizar siempre de lo que es
una institución dentro de una institución y problemas concretos del archivo de esta institución. Entonces, estos tipos de tesis muy amplios, muy teóricos, muy conceptuales, no encajan con lo que es una tesis básicamente de una maestría de carácter profesional. Más bien nos podemos orientar hacia un tipo de tesis que podríamos definir de carácter monográfico, una pequeña monografía. Se tiene que escoger un título modesto. Ejemplo, yo cada título de carácter provisional, yo siempre les aconsejaría utilizar una palabrita mágica que da comienzo al título. Ejemplo, propuesta. O sea, sus tesis las pueden empezar como propuesta de inventario para la serie documental, bla, 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 del archivo, bla, 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 bla. Propuesta de aplicación de la normativa ISO de la gestión documental para el archivo, ta, ta, ta. Propuesta de un manual, propuesta de un reglamento, ¿verdad? No tenemos que ser tan ambiciosos como para decir, aquí tienen ya el manual, ¿cómo se llama? El inventario, la guía de fondo, etcétera, etcétera. No. Hay que ser humildes y decir, normalmente hay gente que trabaja en esas instituciones desde hace años, no hay que entrar tan duramente y enfrentarse con situaciones que pueden generar problemáticas. Entonces, la recomendación es ser humildes también en el texto, en el título, y poner esta palabrita mágica que es propuesta, les ayuda un poquito a acotar el tema, acercar más humildemente a lo que es la problemática que tratarán a lo largo del trabajo de tesis. No se proponga afrontar un problema abstracto, sino concreto. Eso es evidentemente vinculado a lo que decíamos antes de la tesis panorámica. Tienen que tener claro un problema concreto que tiene el archivo en el que quieren trabajar. Es decir, en ese archivo nunca se han hecho un proceso de descripción documental. Me estoy inventando, ¿no? Allí tienen un problema concreto, ¿no? Que pueden solucionar. Entonces, ¿cómo lo pueden solucionar? Aplicando la normativa de la ISAGED, utilizando la descripción multinivel desde el nivel más elevado a la unidad documental simple, escoger una serie, no un proyecto que abarque todo el archivo, porque tal vez se vuelve medio inmanejable, como decía Roosevelt el lunes, ¿no? Es decir, en la BAEP tenemos muchos fondos, muchos acervos documentales. ¿Cómo lo vamos a abarcar eso? Simple, no los puedes abarcar todos de la forma más mínima, sino puedes escoger un fondo y dentro de esto ver qué problemáticas de tratamiento documental ha tenido este fondo hasta el momento, ¿verdad? Entonces, y finalmente, otra vez más, humildad. Yo lo sé que ya ustedes son humildes, pero esas recomendaciones se hacen porque a menudo algunos estudiantes anteriormente se han disparado con tesis que como si fueran los nuevos Ramón Alberg de la archivística. No podemos ir a este nivel ya desde ahora. Y como les decía, estamos hablando de humildad científica. Ustedes se están asomando a esa disciplina y finalmente hasta el momento han rendido unas 6 asignaturas. Entonces, tienen todavía mucho como para aprender y hay que respetar la ciencia.
para elegir el tema. Vamos a ver qué consejo les puedo dar. Es difícil empezar desde cero. Moverse en el vacío es instituir un razonamiento ab initio. Ab initio es incipiente, ¿no? Por lo tanto, como que nada surge de la nada, la elaboración de vuestros pensamientos necesariamente habrá de nacer bajo la influencia de otros autores. Eso es evidente. Todo tipo de trabajo de tesis tendrá una parte bibliográfica sobre autores que habrán tratado previamente temáticas parecidas a las que estarán planteando dentro de su propio trabajo de tesis. Son puntos de referencia. No podemos ser, como decir, toreros en la plaza de toros, ¿no? Que estamos nosotros enfrentando al toro. No. Tenemos que la primera ayuda la tenemos en las referencias bibliográficas de los autores que han tratado los temas evidentemente vinculados a la problemática que habrán escogido como problemática de tesis. Las ideas originales emergen en la confrontación con autores reconocidos en el marco de la ciencia archivística y no solo, sino también en la confrontación entre ustedes. Es importante que ustedes vayan confrontándose sobre las ideas, porque a veces uno tiene una idea y en cierta medida todos tenemos nuestra rigidez sobre nuestras ideas. En cambio, un punto de vista externo siempre te ayuda para mejorar esta idea. El trabajo de titulación de la maestría profesional ha de orientarse hacia algo definido, un objeto en cierta manera reconocible también para los que no son competentes en la materia. Es cierto, ustedes tienen que pensar todo el trabajo, ¿no? Todo el trabajo que tal vez para ustedes es súper claro, ¿no? La idea que tienen, lo que tienen que realizar, pero posiblemente los que le harán la tesis no tienen todas las competencias. O sea, ustedes tienen que imaginar que el que lee la tesis es en cierta medida ignorante sobre la materia, pero tienen que entenderlo y el esfuerzo que tienen que hacer ustedes es hacer de forma que el trabajo de tesis sea fácil de entender para cualquier persona. ¿Vale? El trabajo de titulación de la maestría profesional habrá de decir cosas que todavía no se han dicho sobre el tema. ¿Qué quiere decir? Lo ideal es escoger un archivo que no se ha trabajado todavía, o si se ha trabajado, escoger aquellas partes que no se han trabajado para hacer, en cierta medida, tener esta pizca de novedad. Ser útil, es decir, que finalmente el trabajo de tesis tiene que poderse aplicar. Es decir, si yo hago, por ejemplo, una propuesta de inventario para una serie documental, pongamos el caso, finalmente este documento, esta tesis, podría ser una propuesta para aplicar para todo el fondo documental, ¿verdad? Entonces, bueno, el trabajo de titulación de la maestría profesional ha de suministrar elementos para la verificación y la refutación de las hipótesis. Es decir, si empezamos desde desde la idea, por ejemplo, que nunca se han aplicado todo lo que... Perdón, me explico mejor. Todo lo que van definiendo, ¿no? Por ejemplo, vamos a plantear otro posible tema de tesis. Elaboración de una página web para el Archivo Nacional del Ecuador. Invento, ¿no? Tenemos que empezar desde cuáles son todos los problemas de comunicación que tiene el Archivo Nacional del Ecuador.
para luego justificar cómo y por qué se tiene que elaborar una página web. No tiene que estar desvinculado de lo que son las problemáticas reales, y entonces se tienen que verificar estas temáticas, estas problemáticas. Bueno, hay diferentes tipos de proyectos de investigación, decíamos, ¿no? Podemos tener el proyecto de intervención, es decir, hacer un proyecto de intervención en el fondo documental, en el archivo. En línea general, todos pueden ser proyectos se pueden considerar proyectos de intervención. El contenido básico de la descripción y fundamentación del proyecto de intervención es una acción que se ejerce sobre un objeto rigurosamente determinado. Eso es un tipo de proyecto que se ajusta perfectamente, digamos, a lo que son las necesidades de una maestría de carácter profesional. Es decir, pragmatismo y concretarlo en un determinado tipo de contexto de un archivo o institución. Cualquiera de las intervenciones deberá ser eventualmente evaluada con aspectos técnicos, operacionales y metodológicos. De dicha evaluación debe aparecer en el proyecto. Siempre se tiene que tener un cierto respaldo de la efectividad de lo que estamos haciendo. Luego se puede hacer un proyecto de evaluación. Los proyectos de evaluación se orientan hacia un saber relacionado siempre con atributos de eficacia, de calidad, de eficiencia, de impacto. Otra característica del proyecto de evaluación es el tiempo que media entre el momento en que se concreta la existencia objetiva del objeto horrible, lo tengo que corregir, objetiva del objeto de estudio, y el momento en que inicia el acto de evaluación mismo. También se pueden considerar proyectos de intervención y proyectos de evaluación. Uno puede integrar el otro. Si hacemos una intervención, siempre podemos evaluar el tipo de intervención que hemos hecho. ¿Sí? Si tienen problemas, dudas, levanten la manita. He visto un Patricio preocupado. ¿Todo bien, Patricio? ¿Sí? Va. Vamos a ver. Podemos hacer un proyecto de desarrollo tecnológico. Eso, por ejemplo, es el clásico tipo de proyecto que encaja con la línea de innovación tecnológica, la línea de investigación de innovación tecnológica. Es el proyecto que puede ser sobre gestión de documentos electrónicos, aplicaciones, plataformas, etcétera, etcétera. Entonces, el sello distintivo de este tipo de proyecto es que se orienta hacia una obtención de productos tangibles, bueno, también los demás, pero está en la perspectiva del desarrollo tecnológico del archivo. Luego tenemos el proyecto de investigación puro y duro. Tal vez eso encaja más en lo que es la línea de investigación, archivos, historia y sociedad, ¿no? Estos tres campos que hemos profundizado, que están vinculados internamente a la palabra memoria y patrimonio, memoria histórica, etcétera, etcétera. El rasgo que tipifica al proyecto de investigación es la existencia de una intención cognoscitiva que prevalece sobre cualquier otro tipo de propósito del proyecto. Vale. Las tesis también se pueden dividir dependiendo del tipo de método de investigación que van a adoptar. Método de investigación también se refiere a las modalidades en que vamos a sacar la información. Puede ser un tipo de investigación de carácter documental, si nos basamos básicamente, las fuentes principales que tenemos son los documentos. Puede ser una investigación de campo si vamos a trabajar dentro de la institución haciendo cuestionarios, preguntas, entrevistas a las personas que trabajan dentro de la institución.
O puede ser también combinada. En la mayor parte de los casos casi siempre es un método mixto de investigación, ¿no? Un poquito que mezcla lo que es la investigación de campo a lo que es el tratamiento documental, de la documentación. La tesis puede ser también transcriptiva, los estudiantes citarán o harán referencia a definiciones o aportes de otros autores. Toda tesis es transcriptiva. No consideren estos puntos que yo les he puesto como campos separados. La mayor parte de las tesis van mezclando estas componentes, ¿verdad? Pueden ser narrativas, si los estudiantes van narrando las experiencias recopiladas a lo largo del proceso de investigación. Pueden ser expositivas y harán referencia únicamente a métodos utilizados y los resultados obtenidos. Repito, puede ser una mezcla de todos. Siempre, lo que me importa a mí es la coherencia con el proyecto de investigación. Las tesis se pueden separar, diferenciar, digamos, basándonos en lo que son el enfoque. Puede ser cuantitativa en el momento en que hacemos un estudio de datos en cantidades, ¿no? Este tipo de tesis se define cuantitativa. Cualitativa si vamos a entrar en la análisis de la información que tenemos de los datos. Por ejemplo, el estudio que me propuso la estudiante el año pasado que me ayudó en el proyecto sobre el levantamiento del observatorio de archivos audiovisuales y sonoros en el Ecuador, ella ha mezclado los dos tipos de tesis. Por un lado, me ha hecho un diagnóstico general de todos los archivos audiovisuales y sonoros aquí en la región Sierra, y luego entró en el análisis cualitativo de uno de estos archivos. Las cosas se pueden mezclar y de hecho puede ser una tesis también mixta. Se pueden diferenciar según el objetivo de la investigación. El objetivo puede ser explicativo, narrativo, documental, experimental, exploratorio, confrontativo. Hay miles de enfoques desde este punto de vista. Pero en línea general, repito, para vuestro caso, vayan considerando siempre una tesis mixta, dove por un lado un enfoque explicativo será utilizado para la definición de lo que es la institución que escogen, por qué escogen la institución, qué tipo de problemática tienen esta institución, y luego podemos hacer una parte exploratoria relativa a lo que puede ser un diagnóstico sobre esta institución, para luego finalmente elaborar un producto concreto vinculado a lo que es el problema que habrán detectado dentro de esta institución. Una de las primeras cosas que se ha de hacer para empezar a trabajar es definir un poquito un plan de trabajo. Y concretamente en este tipo de trabajo que estamos haciendo, en esta clase que estamos dando hoy, es definir un poquito el título, un posible título, ¿no?, a lo que es nuestra posible investigación. ¿Vale? Introducción e índice final. Si ya tenemos un título, el título ¿qué es? No es nada más que la forma escrita de nuestra idea. A veces, si no te sale el título, es porque no tienes las ideas claras. Prácticamente estamos volviendo a la imagen de la semilla que se vuelve planta. Este proceso de la semilla que se vuelve planta lo tienen que tener claro. Porque si tenemos una idea clara y como semilla la ponemos en la tierra, esta idea dará lugar a un título claro. Si el título no es claro, muy probablemente la idea no es clara.
Y si la idea es clara y el título es claro, también podemos esbozar una primera descripción de lo que es el título, no, el proyecto de investigación, perdón, y un índice. Porque si tenemos un índice, allí es cuando tenemos claros todos aquellos pasos que nos permitirán avanzar en la investigación, ¿verdad? Entonces, hoy lo que yo quiero es que vayan definiendo un poquito la idea, que vayan pensando en esta idea y que de esta idea surja un título y una breve explicación que no pase de las 4 o 5 líneas. ¿Ah? Eso es el objetivo de esta clase. A ver, se objetará que según vaya avanzando el índice, se habrá de ser modificado varias veces. Es verdad. O sea, nunca piensen que el trabajo de tesis, una vez que tenemos el título, un breve abstract de la tesis y un índice, el índice lo vamos a seguir a pie de la letra. Poco a poco que vamos avanzando con la investigación, seguramente surgirán más problemas. Y la cosa más probable es que el índice se irá modelando en función de las problemáticas que irán surgiendo. Proponemos un plan de trabajo. Este plan asumirá la forma de un índice provisional. Todavía no. Yo simplemente les estoy avisando. Para la clase actual, Eduardo quiere intervenir. ¿Eduardo? Sí, Mateo. Sí. Tú estabas hablando en esta última parte sobre el tema este de la forma, que ya tienes un título y una introducción y llegas a hacer un índice. Entendemos que este índice es una suerte de estructura provisional Claro, a la que se puede ir ajustando más o menos el desarrollo de la temática. desde luego. Así es. ¿Cierto? ¿Eduardo? Hola, no Sí, se me sí. escucha. Sí, sí, sigue nomás. Sí, entonces te decía, si es que este índice, entonces es una suerte, haciendo la analogía con tu semilla y el trabajo, como va creciendo esa idea y se va configurando en algo concreto. O sea, si ese índice puede ser una tentativa de una estructura ya de la Desde tesis. luego, así es, así es. Perfecto. Así es, así es. Pero estos son conceptos que repetiremos a lo largo de todo el curso. Simplemente ahora les estoy dando como pequeños apuntes conceptuales y en la clase de hoy tenemos que empezar un poquito a pensar, a problematizar qué tipo de idea tenemos, cómo la podemos volver título y finalmente hacer una breve explicación de lo que queremos hacer. Un título y 4 o 5 líneas de abstract del trabajo. ¿Vale? El índice ya lo hablaremos a lo largo, o sea, el índice forma parte del plan de tesis, pero lo abordaremos la semana que viene más detalladamente, ¿vale? Entonces, un plan de trabajo comprende justamente un título. Un buen título ya define un proyecto. Si tenemos lo que decía, si tenemos el título claro, ya no les puedo decir que tenemos el 50% de la tesis hecha, pero tenemos encaminado, hemos empezado con una buena trayectoria. Un índice del contenido provisional, una introducción o abstract en este caso. Nada más que el comentario analítico. Bueno, sí, la introducción será el comentario analítico al índice, pero en este caso nosotros lo podemos hacer también desvinculado del índice. Aquí hay, por ejemplo, les presento una posible forma con la que pueden introducir la problemática que quieren tratar.
Ejemplo, con este tratado, el trabajo nos proponemos demostrar, no sé, ustedes sabrán, proponemos elaborar, proponemos presentar, queremos analizar. Hay que utilizar pocas palabras, pero claro, con este tratado nos proponemos demostrar. Las investigaciones precedentes han denunciado muchos problemas planeados. Los datos recogidos son todavía insuficientes. En conclusión, intentaremos demostrar esto o aquello. Hay miles de formas, ¿no? Pero hay que ir empezando en el abstract, en fin, ubicar el lector para que el lector, en fin, sepa qué es lo que quieren hacer, cuál es vuestro, digamos, propósito con este trabajo. ¿Vale? La introducción, evidentemente, en este momento es ficticia. La introducción definitiva siempre se escribe cuando el trabajo ya está hecho. Eso es como decir, si me permiten nuestros amigos militares, es una declaración de guerra la que estamos haciendo, en el sentido que estamos declarando nuestros propósitos. Luego, no es cierto que el trabajo se ajuste a los propósitos iniciales. Posiblemente a lo largo de la evolución del trabajo tendremos también que ir ajustando lo que es la introducción inicial. Pero de momento es aclararnos las ideas. Entonces, yo me espero de los militares una muy bonita declaración de guerra a los archivos de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, es una idea ficticia, es una introducción ficticia en lo que el objetivo es fijar la idea a lo largo de una línea directriz, fijar la idea en la perspectiva que le queremos dar. Esta sirve además a explicar al director, tutor, qué es lo que haréis, porque lo tienen que explicar. A veces pasa que lo saben explicar muy bien de forma oral, pero en lo escrito carecen. Entonces, tienen que un poquito afinar la escritura a lo que es la idea. Por eso es importante confrontarse. Por eso les he creado el foro. Porque ustedes pueden escribir, pero el lector, el que recibe el mensaje, puede recibir un mensaje diferente del que era vuestro propósito. Y tienen que trabajarlo en el foro, esta problemática. Plan de trabajo. Si no conseguís escribir la prefacio, eso quiere decir que todavía no tienen las ideas claras. La Sofía ya se está desesperando. Sofía, ¿todo bien? No. Sí, tengo todas las ideas claras. Vale. Vamos a tratar otro tema. Tal vez es temprano, pero es bueno empezar a pensar. Una vez definido un título provisional, la breve explicación del trabajo, tenemos que escoger también el tutor. ¿Cómo saber quién es la persona indicada? Ya les digo que no puedo tutorarles a los 9 que son, yo solito. Tenemos de ley que dividirnos con los demás profesores. Asegurarse de que esa persona tenga experiencia en este rol. Ejemplo, si alguno de ustedes viene y me presenta, profesor Manfredi, yo quisiera hacer el trabajo de documentos electrónicos con usted, yo te digo, no, no tengo experiencia en documentación electrónica. Las he estudiado, también he trabajado, pero en el marco teórico conceptual no lo conozco bien, entonces hay que buscar un profesor que se ajuste en cierta medida a lo que es la temática de la tesis.
Yo les puedo ayudar, por ejemplo, en archivos, historia y sociedad, les puedo ayudar en fundamentos de la archivística, les puedo ayudar en diferentes procesos, les puedo ayudar sobre todo en documentos audiovisuales y sonoros, que son mi materia principal. Pero si quieren hacer un trabajo sobre patrimonio documental, evidentemente la persona más indicada es el Santiago Cabrera. Si sobre procesos también la María Elena Porras. Si quieren hacer un reglamento, por ejemplo, lo mejor es que pueden ser tutoreados por el profesor de régimen jurídico. Entonces, lo primero es tener cierta afinidad. Luego pasó un tema con 2 estudiantes que rechazaron mi tutoría sobre temas de documentos fotográficos y audiovisuales, porque decían que el profesor Manfredi era demasiado exigente, que no podía hacer, y se fueron con otro profesor que ya lo tendrán, es catalán también, es el profesor de infraestructura de archivos, el Eric Cobo, que lo dijo, pero yo no sé de documentos fotográficos. No, profesor, le queremos a usted, etcétera, etcétera. Perfecto. Escogieron a este profesor y se toparon conmigo en el tribunal. Entonces, me saltaron por un lado y se toparon por el otro. Es decir, no busquen coartadas, caminos, atajos en ese sentido. Lo mejor que pueden hacer es escoger el profesor más apropiado que tenga experiencia en el campo en que quieren hacer la tesis. Establecer desde el inicio cuáles serán los medios y la frecuencia de comunicación. Por ejemplo, yo lo primero que hago con el estudiante que voy a tutorear es agarrar el calendario y establecer unas fechas fijas para reunirnos presencialmente, en este caso también virtualmente, para que él pueda ir presentándome los avances de acuerdo a un calendario. Evidentemente nunca tiene que ser rígido el calendario. Profesor, no he podido entregar, he tenido un problema. Bueno, aplazamos de 2 o 3 días, no es un problema. Pero sí es importante tener un respeto de unos tiempos, porque a veces yo doy por sentado que los que empiezan, sí, profesor, vengo porque quiero hacer la tesis en 3 meses, yo les veo y les digo, bueno, entonces ya tenemos un titulado menos, porque los que empiezan así de pecho el trabajo son los que luego se caen por su propio peso. Hay que tener una regularidad de los tiempos, un respeto hacia los tiempos, porque cada entrega nunca es definitiva, siempre tendrá una serie de correcciones, de mejora, de ajustes que se tienen que hacer al trabajo de tesis. Eso es el trabajo de tesis, justamente. Ir modificando, mejorando, profundizando, integrando, borrando. Recuerdo mi primera tesista que hizo un proyecto de investigación sobre un fondo fotográfico del archivo de la Presidencia de la República y entonces empezó súper animada, súper comprometida con el proyecto y resulta que poco a poco que avanzábamos en el proyecto de investigación, el fondo no era de la presidencia, sino simplemente estaba conservado en la presidencia de la República, sino que era un fondo de comunicación de la policía, me parece, un fondo fotográfico de comunicación de la policía, no recuerdo bien. Entonces, una vez que descubrimos esto, tuvimos que cambiar algo como 30 páginas del trabajo de tesis, porque al principio ella lo había enfocado hacia la presidencia y no era así. Esos son inconvenientes que pasan a menudo. Pasan a menudo. Entonces, respecto a las obligaciones que debería contraer cada parte. El tesista ha de realizar
los envíos periódicos de información a los que el tutor siempre deberá responder en los plazos inicialmente previstos. Siempre hay una flexibilidad, evidentemente. Yo y los demás profesores no somos tan rígidos como no entender que alguna entrega se puede aplazar. A veces algunos estudiantes desaparecen, pero hay ese objeto maravilloso que se llama celular. Le puedes escribir un mensajito y dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Te perdiste en el archivo? Y él normalmente te contesta. Normalmente, a veces no. El alumno tiene que estar dispuesto, abierto y ser receptivo. O sea, piensen la tesis también como un videojuego. Un videojuego con el que empiezan con todo el ánimo, tengo el videojuego nuevo, pero nunca han jugado con este videojuego. ¿Qué sé yo? Había un videojuego horrible, me recuerdo, que he visto en casa de un amigo, pero ¿qué pasa el tiempo jugando a eso? Que era zombie contra nazis. Una cosa terrible. Que se mataban zombies y nazis en las calles de Nueva York. Esa es una cosa que no tiene... pero claro, vale, empiezo, quiero jugar un poquito yo con el papel de nazi, y como empiezo el zombie que me mata, me cabré. Claro, digo, ni he empezado y este ya me ha matado. Digo, perdón, ¿qué videojuego es ese? Entonces, puede que la misma sensación de frustración que yo he tenido con el videojuego, agarrando y pensando que podía jugar 1 hora y media allí y pasar el rato, la puedes tener en el momento en que tú has escrito las primeras 10 páginas, las entregas al profesor y el profesor te pone rayado, 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 esta parte quítala, esta parte mejorala, esta parte... y te vas como que si el zombie te hubiese matado en tu papel de nazi. Entonces hay que tener mucha paciencia, mucho respeto hacia lo que es la materia y los inconvenientes que puede tener el proceso de elaboración de la tesis. Si bien es importante tomar riesgos y no perder la ambición, recuerden que sus proyectos deben ser sobre todo factibles. Factibles, o sea, no piensen revolucionar la archivística en el Ecuador. Su tesis es simplemente un pequeño granito de arena con el que contribuirán. Pero aquí estamos contribuyendo al desarrollo de una cultura archivística en un país donde todavía se ha hecho muy poco para los archivos, y la Gloria en este sentido nos puede simplemente dar la razón con las problemáticas que tiene dentro del Archivo Nacional. Y evidentemente hay que ser humildes, pero concretos, y pensar en cosas concretas que sirvan. Eso, vuestro proyecto tiene que ser útil. Para satisfacer ese requisito, procuren que las fuentes y la metodología de investigación sean asequibles y que estén capacitados para dominarlas. No se vayan para las ramas de la archivística, de la teoría, de la concepción pura y dura de la archivística. Revisen tesis, publicaciones recientes. Recuerden que ya pueden acceder al repositorio digital de todas las tesis de archivística que ya, ¿cómo se dice? Ya aprobadas. O sea, en la biblioteca, cuando tengamos la clase con la Marianela de la biblioteca, ustedes pueden pedirle cómo llego yo a tener el acceso al repositorio digital de todas las tesis de archivística. Es muy fácil, pero no ese es el momento en el que vamos a tratar esta problemática. Pero allí pueden ver todas las tesis que han sido aprobadas. ¿Verdad? Bueno, entonces, con esto ya se termina la clase de hoy, digamos, de carácter explicativo. Quedo aquí para cualquier duda que tengan, pero mientras tanto les quiero enseñar
un momento. Allí, cambiar, ¿no? Eso. Tengo que entrar otra vez. Perdón, tengo un problema aquí. Eso. Estudiantes. Ya. ¿Dónde están? Allí. Les voy a compartir el acceso al aula virtual para enseñarles. ¿Ya la ven el aula virtual? ¿Ya pueden verla? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la clase del lunes, los temas, el PowerPoint de la clase del lunes. Y tienen aquí, en este enlace, tienen la grabación de la clase del lunes, ¿verdad? Entonces, aquí tienen la clase de hoy, las temáticas que hemos tratado, tienen el segundo PowerPoint, luego tienen otro PowerPoint en el que les pongo un listado de fuentes de consulta en línea que les puede resultar útil, no ahora, sino cuando ya empiecen el trabajo. Pero la cosa más importante es aquí. Tienen un foro, ¿verdad? ¿Cómo funciona el foro? A ver, primero les explico de qué va el foro. El foro, tal como pueden leer, es por medio del presente foro, cada estudiante ha de plantear un posible tema de tesis y someterlo a los comentarios de los demás compañeros. Se puede plantear un posible título y una breve explicación. Lo que les decía, un título, en el título tienen que plasmar la idea y luego una breve explicación de acuerdo a lo que hemos comentado anteriormente. Una explicación que no supere unas 4 o 5 líneas. Es decir, con este trabajo pretendemos presentar un nuevo inventario, una nueva propuesta de, etcétera, etcétera. Esa es la breve explicación. Se ha de definir con claridad la institución, en el título y en la explicación se ha de definir con claridad la institución en la que se aplicará el proyecto, el producto que se quiere realizar, el fondo, la serie documental, eventualmente las tipologías documentales que estarán vinculadas al proyecto, ¿verdad? Cada estudiante ha de elaborar un aporte original, es decir, su propia propuesta, el título y el resumen, y tiene que hacer por lo menos 2 observaciones a las propuestas de los demás estudiantes. Es decir, Miriam, por ejemplo, me parece muy bueno esto que estás haciendo, pero yo te recomendaría profundizar este otro aspecto. No sé, estoy fabulando. Eduardo, sí, pero es que este proyecto que estás haciendo es un proyecto más bien de tipo panorámico. Deberías anclarlo concretamente. ¿Me entendieron? Entonces, si entran aquí, en el foro, entran, le dan un tiempito, entonces cada uno de ustedes tiene que poner un nuevo tema de discusión. Entonces, se añade. Entonces, aquí, en asunto, pueden poner título. Entonces, propuesta de inventario analítico para la serie, no sé, una serie XXX, no sé, ustedes sabrán, del fondo XXX conservado en el archivo nacional. Me invento. Aquí ponen la explicación. Con este proyecto de investigación pretendo elaborar un instrumento de descripción documental
documental para, etcétera, etcétera. Y escriben un poquito lo que... Entonces, una vez terminado esto, lo publican al foro, como yo he hecho, cada cual entra, lo ve y puede hacer sus comentarios. ¿Vale? Eso no lo puedo hacer porque lo he escrito yo. ¿Vale? Entonces, cada uno empieza definiendo una idea, plasmándola en un título y luego le da una breve explicación. Y los demás pueden intervenir y hacer sus observaciones. Finalmente, este foro estará abierto hasta el domingo a las 23:55 y pueden ir pensando, debatiendo, etcétera, etcétera. Recuerden que yo también tengo acceso a esto y puedo intervenir en el debate que van a tener. ¿Vale? Entonces, yo dejo de compartir la pantalla, volvemos a vernos las caras toditos. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes tienen? Mateo, solo para que nos quede claro, tú dijiste que tenemos que poner la propuesta y debemos comentar a dos compañeros. ¿Sí fue? ¿O? Tienen que hacer dos comentarios, los pueden hacer los dos en la misma propuesta de un compañero, una para un compañero y otro para otro compañero, no hay problema. Yeah, okay. Pero empiecen elaborando sus propias propuestas y luego van a comentar las propuestas de los demás compañeros. ¿Vale? Vale. Va. ¿Dudas, inquietudes? Hola, Mateo. Compañero. A ver, perdón. Tengo la necesidad de una aclaración sobre el trabajo ese de la lectura obligatoria. ¿Para cuándo es? Las lecturas obligatorias, Eduardo, ya lo hablamos el lunes. Las lecturas obligatorias no tienen plazo. Son materiales que yo les comparto, que la pueden leer y integrar los conocimientos. No vamos a tener ningún reporte de lectura. Los únicos reportes de lectura que van a hacer son en las clases del viernes y del sábado, cuando tratemos el tema de historiografía, historia y metodología histórica. Punto. Las demás lecturas son obligatorias porque son lecturas útiles, en el sentido que les dan herramientas. Les dan herramientas. Integran más o menos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero esto no es en absoluto un curso como Archivos, Historia y Sociedad, donde las lecturas las teníamos que argumentar entre nosotros, criticar y expresar nuestros puntos de vista. Son herramientas que yo les paso, más o menos todas tratan los mismos temas. Hay problemáticas que se repiten, se explican de forma diferente, pero son todas lecturas que les ayudan a enfocar la temática del cómo escribir una tesis, cómo enfrentarse a un proceso de investigación, etcétera, etcétera. Pero de entrada no me tienen que... O sea, las que tienen que leer obligatoriamente realmente son las que están vinculadas a las clases del viernes y del sábado, sobre historia, historiografía y metodología histórica. ¿Vale? ¿La de Umberto Eco? La de Umberto Eco va a ser vuestra Biblia a lo largo de toda la tesis. Ya. Tendrán que dormir al lado.
Poner velas a la imagen de Eco. ¿Vale? Y rezar, Humberto, ayúdame tú para esta tesis. Ya, y una preocupación más, Sí, otra aclaración más bien. Tú hablabas sobre un proyecto, el proyecto dentro de los tipos de tesis, una tesis tipo proyecto de evaluación y que entiendo que esa también va vinculada con el tema cuantitativo. claro. Entonces yo me estoy imaginando, por ejemplo, una tesis que hable sobre, qué sé yo, la seguridad de ciertos documentos electrónicos o documentos digitalizados en la superintendencia de bancos, me invento, Ujú, y que tienen que ser evaluados en cuanto a su seguridad, por ejemplo. ujú. Entonces deben haber algún tipo de parámetros ahí que me permitan precisamente hacer esa valoración. Sí, lo tienes que hablar con la profesora de documentos electrónicos. Claro. Entonces ahí Allí sería la está. línea Exactamente. con quien Por conoce ejemplo. del tema, ¿no? Por ejemplo, sí. Perfecto. Pero eso viene en una fase siguiente. Ya, Y ya repito, las tesis, vuestras tesis no se han de considerar una de este listado. Serán siempre tesis mixtas. ¿Vale? A partir del lunes les presentaré algunos ejemplos de planes de tesis para que vean. ¿Ah? Y también más adelante les presentaré algunas tesis ya aprobadas y todos. Entonces ya tendrán algunas ideas concretas. Pero procedamos paso a paso, poco a poco. ¿Ah? Miriam, ¿qué inquietudes tienes? Te veo desesperada. Se paró la imagen de Miriam. Tan desesperada que se Mateo, paró. una pregunta. En Dime, dime. cuanto al, en cuanto al título, a la introducción y el índice que vamos a hacer como práctica en El esta... índice no, ahora nada de índice. Ahora nada de índice. Ahora nada de No, índice. no, me refiero... Sí, no, lo que yo me quería decir es que lo que acabamos de ver, que va a ser solamente es una práctica en esta asignatura del título y la introducción de la tentativa, del ejercicio que vamos a hacer de propuesta de tesis, lo vamos a ver durante el tiempo este de la asignatura o tenemos un día Claro, en sí, sí. específico que tenemos. Trataremos todos los temas. En realidad, a partir de la semana que viene, prácticamente cada clase estará casi destinada a un apartado del plan de tesis. Entonces, hoy hemos tratado el tema de título y abstract. Y ya con esto tendrían la denuncia de tesis. Si ya definen el título y el abstract, tienen los elementos para presentar una denuncia de tesis. ¿No se escucha nada? ¿Quién habló? Y en cuanto a las lecturas, ¿dónde los tendremos que...? Porque yo busqué las lecturas en las actividades Vale, en la te comparto, plataforma, te comparto. pero la verdad Te no las comparto, te encontré. comparto. Espera. Gentil, gracias. Espera un momentito, vamos a ver. Aquí. Tú entras en el curso, ¿vale? Entras en el curso, al fondo de todo tienes recursos. Le das a recursos y tienes la guía, lecturas, contenido de la asignatura. Vas aquí, tienes la lectura de la primera sesión, de la segunda sesión, etcétera, etcétera. Listo. Muy ¿Vale? gentil, gracias, Mateo. Nada, Muy gentil, sí. de Gracias. nada, un gusto. ¿Qué más? ¿Alguna otra inquietud al respecto? ¿Ya tienen alguna idea que me quieren compartir?
lo tienen tan claro que no lo quieren compartir. No está tan claro. El Moisés, ¿quieres aparecer, Moisés? Manifiéstate. Gabriel se fue, por lo que veo. Gabriel se fue, se aburrió de la clase. Dijo, ya. Este habla así. Mateo. Sí. Ya. Bueno, yo hasta ahorita tengo todo claro para hacer el pequeño deber que tenemos y para continuar con la clase. Pero hay algo que en todas las tesis que he hecho en las otras universidades, siempre nos han dado una matriz en la que nosotros debemos ir basándonos para irle llenando. Por ejemplo, el tema, el problema, la contextualización. Eso a partir del lunes. Ya. Tranquilo. Ya, porque yo estaba O sea, ya entendiendo que quieres terminar tenemos el que curso. ir Ya, sé, ya súper de se acaba el acuerdo. curso. Ya. Tranquilo, tranquilo. Ya, No te Mateo. preocupes. Vale. No sé, bueno, entonces yo, si no tienen otras inquietudes, podemos cerrar aquí. Así que yo, mientras tanto, puedo subir. Estoy abierto a cualquier otro tipo de pregunta, no hay problema, no se corten. Sí, Sofía, por favor. Una inquietud referente a, tú mencionabas algo de los proyectos de investigación. ¿Esto tendría un enfoque netamente histórico o más o menos de qué iría si es un proyecto de investigación? A ver, no, en absoluto. O sea, todo ese curso se llama proyectos de investigación y no necesariamente tiene un enfoque histórico. Tal vez te estás confundiendo con las líneas de investigación. Las líneas de investigación depende de la línea de investigación en la que se inserta tu proyecto. Puede ser un proyecto que esté más vinculado a ese archivo, historia y sociedad. Entonces allí estará un poquito más histórico. Pero de entrada, ya le expliqué el lunes que este viernes y el sábado trataremos más o menos las problemáticas de historiografía, investigación histórica. Pero, repito, los haremos de una forma muy superficial, pero simplemente porque este programa está anclado a un área de historia y tiene un enfoque histórico importante. Pero no necesariamente tienen que hacer un proyecto de investigación de historia, sino lo pueden hacer de innovación, de régimen jurídico, de normalización, de las 4 líneas que les presenté el lunes pasado. ¿Vale? Simplemente el viernes y el sábado es para enriquecer un poquito. Entiendo que la Gloria y el Eduardo sobre historia y geografía ya conocen, entonces ya parten con una pequeña ventaja. Pero la verdad no les voy... La parte formal sí. ¿Ah? Digo, la parte formal sí, pero sí... Pero no vamos a profundizar, no te preocupes. Sí. Tranquilo, tranquilo. Yo lo voy a hacer de una forma coloquial y finalmente les dejo las lecturas y también unos recursos videos. Que ustedes se pueden ver unos videos que lamentablemente no están editados por nuestra universidad porque esta emergencia no nos permitió editar videos en esta modalidad. No estábamos listos. O sea, ahora tenemos las herramientas, pero el trabajo de producción de video teníamos que haberlo realizado antes. Un video no lo puedes sacar del día para la noche, digamos así. Necesitas hacer un guioncito, tener un determinado tipo de herramienta tecnológica, trabajo de edición, de postedición, etcétera, etcétera. Entonces, ya les pido perdón por compartir, pero son recursos abiertos. En los recursos abiertos todo el mundo puede acceder a los recursos abiertos. En otra ocasión, si
toda esta circunstancia empujará hacia la maestría virtual, evidentemente seremos nosotros mismos los que nos editaremos nuestros propios videos. Y sí lo hemos hecho para los cursos avanzados. Entonces, eso para hablar de las clases que tendremos el viernes y el sábado. Yo estaré acotadito, les presentaré un PowerPoint. En el área virtual ya tienen una serie de videos que pueden ir viendo y me realizarán o el reporte de lectura por escrito o me harán un pequeño video de explicación sobre historiografía en términos generales, ¿vale? Eso es para lo que tiene que ver el viernes y el sábado. Y el sábado no tengo la más mínima intención de demorarme 4 horas, sino dejarles a ustedes el tiempo para que trabajen. Así como hacíamos en clase, ¿no? Recuerden, los sábados eran los días en que ustedes trabajaban en el aula para presentar el trabajo. Y así haremos el viernes y el sábado. Sí, solo que vamos a extrañar el Cineforo. Pero hay cursos y cursos, no todos los cursos se pueden hacer con Cineforo. A no ser que exista una película sobre las tesis históricas, no sé, todavía no me lo sé. Vale. Pero el Cineforum lo volveremos a tener cuando hagamos archivos audiovisuales. Eso es un compromiso, no se preocupen. ¿Vale? ¿Otras preguntas? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, señores, yo ahora voy a editar este video, lo cuelgo en YouTube y lo pongo en el aula. Y ustedes tienen jueves, viernes, sábado y domingo para trabajar en el foro. Evidentemente el foro no tiene ningún tipo de evaluación, sino es el lugar donde se hace el debate que normalmente se hacía en la clase. Básicamente, en vez de hacerlo así, porque aquí sería muy complicado gestionar un debate por este medio, entonces lo haremos de forma escrita en esta plataforma, que es casi como si fuera un blog. ¿Vale? Nada, cualquier duda que tengan, estoy a vuestra disposición y ya les voy a enviar también el enlace para la clase del viernes y del sábado. ¿Vale? De acuerdo. Que les vaya bien. Gracias, Mateo. Y, Ya nos vemos. y espero que no haya sido demasiado denso. Chao. Buenas noches. Chao. Chao, Chao. chao. compañeros. Chao. Chao.